Hola jóvenes, en este video les voy a explicar cómo hacer una de las prácticas que está marcada en el programa, que es la de yogur. Esta la podemos hacer desde casa, entonces vamos a hacerlo igual que como lo hicimos con la de vino. Les voy a explicar cómo se hace la práctica. Me subirán alguna evidencia, alguna fotografía o algunas fotografías, ustedes realizando la práctica en sus casas, y ya cuando regresemos, que esperemos no sea pues muy tardado esto y podamos ver, entonces me entregarán ya sus reportes de las prácticas, el del vino también y esta del yogur. Hagan sus diagramas de flujo, respondan ahí los cuestionarios, anoten sus resultados, y entonces estas dos prácticas las estaríamos haciendo desde casa, ¿sale? Entonces vamos a hacer esta, que les digo es sencilla, se puede hacer con los materiales que tenemos comúnmente en casa. Y también es una práctica interesante, ¿no? Es la elaboración de un alimento. Vamos a ver cómo se hace el yogur, aprovechando que también ya sus compañeros subieron la presentación de las bacterias lácticas, pues vamos a comentar un poco acerca del proceso de estas fermentaciones, ¿vale? Bueno, lo que necesitamos es el siguiente material. Vamos a requerir 1 litro de leche. Ese litro de leche, de preferencia que sea leche entera, ¿sale? Puede ser leche comercial como esta, o mejor aún, si ustedes a lo mejor están en su rancho ahorita, pues pueden conseguir leche bronca. Entonces eso estaría genial, ¿no? Si no, puede ser una leche ya pasteurizada, envasada. Nada más que procuren, les digo, que sea leche entera. No vayan a comprar leche descremada o leche light o leche baja en grasa, porque si no el yogur no va a tener la consistencia más adecuada, digo. De todas formas, no esperen que el yogur sea un yogur tampoco como uno comercial, demasiado espeso, ¿no? Porque a los yogures comerciales también ya les agregan otras cosas como almidones o gomas para espesarlos un poquito más, ¿no? Pero entonces esa es la recomendación. Si van a utilizar leche bronca, nada más obviamente asegúrense de pasteurizarla. La pueden pasteurizar a 60 a 62 grados centígrados durante media hora, o a hervor, ¿vale? La pueden poner a hervir para asegurarnos de eliminar microorganismos, ¿vale? No les vaya a dar alguna brucelosis o alguna cosa así por andar tomando leche bronca. Entonces eso es a su elección. Con 1 litro de leche es suficiente. Vamos a necesitar obviamente lo que es el cultivo iniciador. El cultivo iniciador nosotros lo podríamos conseguir a lo mejor de forma comercial en algún lugar donde vendan insumos, materias primas para este tipo de cosas. Sin embargo, no es necesario que tengamos el cultivo iniciador como tal. ¿Qué vamos a utilizar como cultivo iniciador? Vamos a utilizar un yogur natural, ¿vale? Entonces consíguense un yogur natural, también comercial. Una presentación como de este tamañito es suficiente para el litro, que son 125 gramos. Nada más que sea natural, ¿sale? El yogur. Y entonces aquí obviamente vienen los cultivos iniciadores, ¿no? Porque si el yogur está hecho precisamente con estos microorganismos, pues entonces, y el yogur por definición debe de traer lactobacilos vivos, entonces de aquí los podemos obtener. Entonces va a ser nuestro cultivo iniciador. Pues consíganse un poquito de yogur natural para usarlo con ese propósito. En cuanto a los cultivos iniciadores, bueno, o los microorganismos que van a participar, ustedes saben que son, digo que saben que son porque ya los vieron ahí en la presentación de sus compañeros. Es un par de microorganismos que ahorita vamos a comentar en lo que ponemos a calentar la leche, ¿sale? Este yogur traten de tenerlo algunos minutos antes afuera del refrigerador, simplemente para que esté atemperado, para que no esté muy frío y poderlo utilizar, ¿sale? Entonces la leche, el yogur, vamos a necesitar pues un recipiente donde calentar esa leche. Necesitamos obviamente la estufa o la parrilla porque vamos a poner a calentar, y necesitamos algún recipiente, algún envase en donde vayamos a colocar, una vez que ya esté la leche inoculada con nuestro cultivo iniciador a la temperatura adecuada, pues lo vamos a poner a incubar. Entonces cualquier bote que ustedes tengan, obviamente limpio, puede ser un frasco, una botella. Yo aquí tengo un bote de yogur ya desocupado, entonces este es el que voy a utilizar para poner mi leche a fermentar ya con los cultivos iniciadores, ¿sale? Entonces necesitan
un recipiente. Y si ustedes tienen en casa un termómetro, ¿sale? Puede ser un termómetro de esos que utilizan para tomar la temperatura corporal. Yo aquí tengo un pequeño termómetro que nos va a funcionar. Si no tienen termómetro, pueden hacerlo así sin el termómetro. ¿Por qué? Porque vamos a calentar la leche hasta ponerla a 38 o 40 grados centígrados. ¿Cuánto es eso? Pues es más o menos la temperatura corporal, ¿no? Entonces, si ustedes la sienten un poquito ya más calientita, más tibiecita, la ponen al contacto con su piel, pueden más o menos tantear que ya está la temperatura de la leche lista. Si se pasan un poquito, pues no hay problema, ¿sale? No va a pasar, no se va a inactivar el cultivo, un poquito, claro, tampoco vayan a calentar demasiado la leche. Les digo, si tienen un termómetro, lo pueden sanitizar con un poquito de etanol, de alcohol al 70%, y eso lo pueden utilizar. Si no, les digo, al tacto pueden hacerlo porque es una temperatura entre 38 y 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, como tomarle la temperatura más o menos a una persona, ¿no? Entonces ustedes sienten que más o menos está a su misma temperatura corporal, un poquito más alto, y esa va a ser la temperatura a la cual podemos inocular el cultivo inicial, ¿vale? Bueno, entonces tenemos esto. Entonces, una cosa que pues ustedes seguramente no van a tener, pero yo aquí sí tengo, y nada más lo voy a hacer como para que veamos el cambio. Esto lo tendríamos que hacer en el laboratorio. Es, por ejemplo, la medición del pH. Pero aquí les digo, pues, obviamente yo lo voy a hacer nada más para que ustedes vean el cambio. Y pues no es necesario que ustedes lo hagan en casa, ¿sale? Ahorita nada más como para darles el dato y ver qué es lo que sucede con esa leche después de que se pone a incubar ya con el inóculo. Entonces vamos a tomarle nada más el pH para que igual lo registren ahí en su reporte de práctica cuando lo estén llenando. Entonces esperamos a que nos dé la lectura. Está en 6.66 más o menos, ¿sale? Entre 6.6 y 6.7 está la leche. Entonces, si quieren anotar ese dato, entre 6.6 y 6.7 está el pH de nuestra leche. ¿Por qué? Obviamente, pues ese pH va a cambiar conforme la fermentación avance, ¿no? Hablamos de bacterias ácido-lácticas. Entonces, si hablamos de bacterias ácido-lácticas, pues obviamente lo que nos van a producir pues es ácido láctico y nos va a disminuir el pH de la leche. Ok, bueno, vamos entonces a poner a calentar la leche. Pónganlo a fuego bajito. Yo lo voy a dejar así directamente a fuego bajo, pero si no tienen un termómetro, a lo mejor lo más conveniente es que ustedes lo hagan en un baño de agua, en un baño María, ¿vale? Para que no pongan la leche directamente y no se les vaya a pasar la temperatura. Entonces, como yo tengo un termómetro y aquí lo voy a estar cuidando, pues lo voy a hacer directamente aquí en el recipiente, ¿sale? Como ustedes quieran. Si creen que no le pueden tantear o que tienen dificultades como para saber cuando ya está lista o que no quieran que se les pase la temperatura, pues entonces pónganlo en un baño de agua. Entonces aquí vamos a poner la leche. Esta leche, pues como es de Tetra Pak, no la tenía refrigerada, entonces ahorita está a marca 25 grados centígrados, que es pues, más o menos la temperatura ambiente en la que estoy ahorita. Entonces tenemos que esperar un poquitín a que suba la temperatura, ¿sale? Bueno, mientras esperamos a que sube la temperatura, les decía, ustedes ya vieron ahí en la práctica, perdón, bueno, también lo pueden ver en la práctica, pero ya lo vieron en la presentación de sus compañeros que subieron bacterias ácido-lácticas. Ponían ellos el ejemplo del yogur. Entonces el yogur está producido, o es un producto alimenticio, producido por la fermentación de la leche con dos microorganismos termófilos, que son el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus bulgaricus. Entonces, por definición, ese es el yogur. Por ejemplo, si ustedes hacen una leche fermentada
con uno de esos solos microorganismos o con microorganismos diferentes, ya no se llama yogur, ¿sale? Es otro tipo de producto, es otro tipo de leche fermentada. Entonces, para que se considere como yogur, debe de estar elaborado con estos dos microorganismos, Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, ¿sale? Entonces, lo que les decía, mientras estoy aquí revisando la temperatura, lo que les decía de esta fermentación, igual como ustedes ya lo vieron ahí en la presentación que sus compañeros subieron al Classroom, pues obviamente lo que se produce es ácido láctico, ¿no? A partir de la glucólisis. Lo que utilizan estos microorganismos es, o lo que van a utilizar es la lactosa de la leche. Eso también es muy importante para su leche, que su leche no sea si compran una leche comercial, que no sea una leche deslactosada, porque entonces no van a tener los azúcares que requiere el lactobacillus para producir la fermentación. Entonces eso es importante. Entonces, a partir de la lactosa se produce el ácido láctico, ¿vale? Y entonces ese ácido láctico va a disminuir el pH de nuestra leche, la acidez de nuestra leche, y eso lo que provoca es la coagulación de la leche, ¿sale? Entonces es algo parecido inclusive lo que podrían hacer cuando hacen quesos también. Ustedes pueden hacer quesos, ya lo habíamos platicado tal vez en alguna ocasión, con la enzima que es la quimosina, que es lo que le llaman comúnmente el cuajo. Parece que esto ya casi está, voy a apagarlo tantito para que no se me pase, que es el cuajo. Y entonces lo que hacen es, por medio de la actividad enzimática de ese preparado, de esa enzima, se coagula la leche. Pero también ustedes pueden hacer queso disminuyendo la acidez de esa leche. Se va a cuajar, ¿no? Es como si se cortara la leche. Ustedes pónganle limón a la leche y se va a cortar, se va a cuajar. Entonces aquí lo que sucede es, por la acción del ácido láctico que se produce por estos microorganismos, se baja el pH y eso nos va a hacer que se coagule la proteína de la leche, ¿sale? Porque cambia el punto isoeléctrico de esas proteínas y ocasiona que se precipiten y se coagulen, ¿sale? Entonces eso es lo que va a suceder básicamente en este proceso. Obviamente el yogur pues trae sus beneficios, porque como son microorganismos vivos, son probióticos. Cuando están en nuestro intestino, esos microorganismos pues pueden, a lo mejor ustedes ya lo habrán visto en otra materia, lo habrán escuchado en algún lado, esos microorganismos también producen o pueden producir ácido, por ejemplo ácido láctico u otro tipo de ácidos orgánicos en nuestro organismo, que nos ayudan o nos defienden pues de infecciones, ¿no? De microorganismos patógenos. O también lo pueden hacer por la acción de por simple competencia, ¿no? Al estar habitando en nuestro intestino, pues evitan que otros microorganismos oportunistas patógenos llegan y se puedan instalar ahí y nos puedan ocasionar un daño, ¿no? Entonces es benéfico, ¿no? el consumo de estos alimentos. Le falta poquitito, lo voy a prender otra vez, simplemente para que termine. Ahorita está como en 37, si su leche está en 38, 40 grados centígrados, está perfecto. Yo le voy a dar nada más un poquito más para asegurarme que esté bien la temperatura, ¿sale? Entonces, ya que tenemos nuestra leche a la temperatura adecuada, lo que vamos a hacer es agregarle el yogur natural que tenemos. Se lo agregamos todo, ¿vale? Lo mezclamos para que quede bien homogéneo. Y lo colocamos en nuestro recipiente para ponerlo a incubar. Un poquito lleno, lo voy a vaciar un poquitín, eso, para que no quede tan lleno. Y entonces está por el recipiente.
puede estar tapado, no le pasa nada, ¿vale? Este no es como el vino que va a producir dióxido de carbono y tenemos que dejarlo varios días. Lo vamos a dejar incubando entre 6 y 8 horas solamente, ¿vale? Hay que procurar que sea en un lugar calientito. Yo, por ejemplo, lo voy a poner en el horno. El horno lo prendí solamente unos cuantos segundos para que estuviera tibio el horno, ¿sabes? No lo van a dejar prendido. O lo pueden dejar cerca de la estufa o en algún lugar en su casa donde esté a una temperatura un poquito más tibia, ¿sale? Entonces lo vamos a dejar ahí entre 6 y 8 horas para que fermente. Aquí lo voy a dejar. Y entonces después de las 6 y 8 horas lo sacamos y les voy a decir que le medimos el pH. Aquí le voy a medir el pH para que vean cuál fue el cambio. Y les digo qué más sigue con ese yogur, que prácticamente ya va a estar listo, ¿sale? Entonces bueno, como hay que esperar entre 6 y 8 horas, pues mientras les voy a contar una historia. No es cierto. Entonces dejamos incubando y cuando pase el tiempo vemos que sigue, ¿sale? Bueno, muy bien, ya pasaron 8 horas de la incubación. Lo dejé, les decía, en un lugar calientito. Ustedes lo buscan ahí en su casa. Les decía, puede ser cerca de la estufa o adentro del horno, nada más que esté tibio, pues, para que funcione como una especie de incubador. Lo dejé 8 horas, ya terminó el tiempo de incubación y después de eso lo metí un ratito nada más al refrigerador. Lo dejé como una hora ahorita nada más para que se enfriara y agarrara un poquito más de consistencia. Ya le medí también el pH y el pH está en 4.8. Recuerden que empezamos con la leche más o menos en 6.6, 6.7. Entonces ya cuando lo saqué después de la incubación tenía 4.8. Entonces obviamente hubo una actividad de las bacterias ácido lácticas que están produciendo el ácido y entonces inclusive ya se veía la consistencia, aún sin meterlo al refrigerador, una consistencia espesa. Ahorita voy a vaciar un poco para que lo vean aquí. Les digo, además ya lo puse un rato en el refrigerador para que enfriara y va a agarrar un poquito más de consistencia. No esperen que salga como un yogur comercial, porque los yogures comerciales, les decía, ya tienen, por ejemplo, almidones o gomas para darles ese también espesor. Pero sí, van a ver el cambio. Si la fermentación se realizó de forma adecuada, pues van a ver un cambio en la viscosidad de la leche. Y les decía, bueno, ustedes no pueden medirlo, pero ya lo medí y hubo un cambio en el pH, ¿vale? Entonces voy a vaciar simplemente un poquitín al plato para que vean un poco la consistencia. Miren cómo está la consistencia, ¿vale? Entonces ya está espeso. Les digo, sin embargo, pues no esperen a que quede como un yogur comercial, ¿no? Consistencia. Ya está, ya está listo para comer, o sea, lo pueden refrigerar y ya está listo. Inclusive, bueno, es un yogur natural, ¿no? A lo mejor a algunos no les gusta el yogur natural. A mí, por ejemplo, no soy aficionado del yogur natural, ¿no? Siempre me gusta un poquito de sabor. Por ejemplo, tampoco me gustan muy dulces los yogures. Entonces ustedes ya pueden agregarle lo que ustedes quieran para endulzarlo o para darle un poquito más de sabor. Por ejemplo, le pueden agregar frutos o le pueden agregar, por ejemplo, almendra. Aquí tengo algunos arándanos, algunas fresas, algunas almendras para darle un poco más de sabor, ¿no? Entonces ustedes pueden agregarle la fruta que ustedes quieran, inclusive si lo tienen ya como el bote así como yo, pues ahí le pueden agregar la fruta y le pueden agregar su azúcar. O en mi caso yo le voy a agregar un poquito de miel, ¿no? Hacerlo un poquito, pues un poquito más natural, más, no sé, más fit, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? Agregando un poquito de miel en lugar de azúcar. Entonces pueden agregarle el azúcar a toda su preparación o simplemente el que ustedes se van a comer cuando se lo sirvan, ¿sale? Entonces voy a agregarle un poquito de miel, ya le puse las frutas, ¿no? Las semillas, las almendras y pues simplemente puedo mezclar un poquito, ¿sale? Entonces este yogur ya está listo. Ya dependiendo de ustedes qué tan dulce les guste, con qué frutos, o si les gusta así
completamente natural, pues adelante, ¿sale? Vamos a probarlo a ver qué tal está. Excelente. Si les gustó síganme para más consejos, para más recetas. Yo voy a hacer para la siguiente les voy a enseñar a hacer unas enfrijoladas como las de Anaí, ¿vale? ¿No? ¿Quedó bueno? Sí está bueno, lo voy a terminar ahorita. Entonces, hacen su práctica, igual que la vez pasada, se toman unas fotillos, nada más para que las suban ahorita para que quede como evidencia. Les voy a poner ahí la actividad en Classroom para que me la suban la siguiente semana. Y luego ya les decía, cuando podamos reunirnos otra vez, vernos en persona, ya llevan su manual contestado, con sus diagramas de flujo, sus resultados, sus cuestionarios, y entonces ya habremos completado esta práctica y la práctica del vino, ¿sale? Entonces esperamos que cuando regresemos podamos hacer por lo menos un par de prácticas más para concluir la parte que marca el programa y que pues no se quede nada más así pues con la pura teoría, ¿sale? Entonces pues bueno, hagan su práctica y nos estamos viendo después. Buen provecho.